¿Alguna vez has perdido la esperanza? Quiero hablarte acerca del libro de Juan, San Juan capítulo 21, puedes buscarlo y leerlo en su Biblia. Dice la palabra de Dios que Pedro se volvió a su pasado. Pedro perdió la esperanza, a pesar de que había caminado con Jesús, a pesar de que él anduvo hombro a hombro con él y le enseñó tantas cosas y vio tantos milagros. Cuando el Señor fue crucificado y estuvo los 3 días, ¿verdad?, en la sepultura, y sabemos que él resucitó, pero antes de que se apareciera a ellos, dice la palabra que Pedro perdió la esperanza. ¿Por qué le digo que perdió la esperanza? Porque Pedro, ya cuando el maestro lo llamó, él dejó la barca, dejó las redes y siguió, dejó todo lo que tenía y siguió a Jesús. Dejó todo lo que tenía para seguir al Señor. Pero dice aquí en el San Juan 21 que Pedro tomó la barca y se fue a pescar, y que los otros discípulos se fueron con él, lo siguieron y dijeron: vamos a ir contigo. ¿Sabe qué pasó aquí? Pedro perdió la esperanza. Pedro creyó que ya había acabado todo, y entonces lo que hizo Pedro fue tomar su pasado. Lo que hizo Pedro fue volver a su pasado, a hacer las cosas que antes hacía. Él se olvidó por un momento, pensó que ya todo había acabado y volvió a su pasado, volvió a quien era antes, al pescador. Volvió a tomar la barca que antes había dejado para seguir a Jesús. Y aquí hay algo curioso, la palabra dice que Jesús confirmó a Pedro. ¿Y cómo lo hizo? Le preguntó 3 veces que si lo amaba. Y casualmente, aunque no hay casualidades en el Señor, casualmente digo, Pedro lo negó a él 3 veces. Y Jesús, cuando le apareció habiendo resucitado, le confirmó 3 veces que si lo amaba, que apacentara las ovejas. Esto es una manera en que el Señor volvió a recibir a Pedro como discípulo, después de que él vino, después de que él volvió a dejar la barca para ir a Jesús. Dice la palabra que el Señor estaba en la orilla y se les apareció a ellos ya habiendo resucitado, y les dijo que vinieran a la orilla. Puede leer usted el capítulo 21, y dice que Pedro sacaron una gran cantidad de peces y se fueron. Pero dice que no lo reconocían, aunque sí sabían que era el Señor, pero no lo reconocían porque ya no se veía igual que cuando ellos lo conocieron. Después de haber resucitado, el Señor se veía diferente, tomó otra forma. Por eso no lo conocían, pero sabían que era Él. Le quiero decir que si usted ha perdido la esperanza, es normal que a veces perdamos la esperanza. Es normal que a veces se nos olviden tantas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Pero Él siempre va a venir a ti para recordarte quién es Él y qué es lo que ha puesto en ti. Que el Señor te bendiga.